¿Te pasó alguna vez entrar a una casa, la casa de alguien, y sentir algo diferente sin que nadie te dijera nada? No fue la decoración, no fue la luz, fue algo en el aire, algo que no se ve, pero que se siente en el pecho desde el primer momento. El cuerpo se afloja, la respiración se vuelve más lenta sin que lo decidas, y hay una sensación, difícil de describir, de que en ese lugar estás a salvo, como si el ruido de adentro se apagara solo. ¿Lo recuerdas? ¿Esa casa? Y también recuerdas lo contrario, casas donde algo te ponía en guardia desde la puerta, sin razón visible, sin nada que pudieras señalar. Simplemente, algo no estaba bien ahí. Tu cuerpo lo supo antes que tu mente. Siempre. Jesús sabía exactamente por qué ocurre eso. Sabía qué es lo que hace que un espacio se sienta limpio o cargado, y sabía cómo crearlo. No con palabras, no con un ritual complejo, con algo que se prepara con las manos, que se aplica en el cuerpo y que esta noche puedes tener tú también. En este video vas a entender qué es lo que cambia el aire de un lugar, por qué lo sientes antes de entender nada. Vas a saber qué perfume usaba Jesús en sus momentos más importantes y por qué ese aroma en particular detiene lo que él llamaba los arcontes, las fuerzas que interrumpen la conexión justo cuando más la necesitas. Y vas a aprender cómo prepararlo hoy, en tu casa, sin materiales especiales. Pero necesitas escuchar primero lo que hay detrás, porque sin eso, lo que tengas esta noche no será más que un olor agradable. Era pasada la medianoche en el Getsemaní. Jesús estaba solo entre los olivos. Los apóstoles dormían a pocos pasos. Y en ese silencio, Jesús frotaba algo lentamente entre las palmas. Un aroma denso, cálido, antiguo, se extendió entre los árboles. Uno de sus discípulos, que no podía dormir, que llevaba horas con el ruido dentro, se acercó sin decir nada. Se sentó. Y sin explicación, sin palabras, algo cambió en el aire a su alrededor. El mismo ruido de antes, pero ya no tan cerca, ya no tan alto. Pon tu mano sobre el pecho ahora, solo un momento. Siente si algo en ti ya reconoce de qué estamos hablando. No como idea, sino como algo que ya viviste, porque esa casa donde te sentiste a salvo. Esa no fue casualidad. Alguien sabía algo, y Jesús lo enseñó. Volvamos a esa noche. Jesús trituraba algo entre sus manos, pequeñas piezas amarillentas y marrones, secas, ligeramente pegajosas, de aroma intenso. Frotó las palmas entre sí, y el olor se extendió de inmediato. Lo llenó todo, suavizó el frío de la noche. La brisa que pasaba entre los olivos lo fue dispersando aún más lejos. Jesús cerró los ojos un momento, respiró profundo, y siguió. Para él, esto no era algo extraño. Antes de un momento pesado, antes de una enseñanza importante, antes de un encuentro difícil, al comienzo de una noche cargada, siempre preparaba ese aroma. Ninguno de los apóstoles lo había visto del todo, porque Jesús hacía esto en soledad. En la enseñanza gnóstica, en la enseñanza que Jesús compartía únicamente con su círculo más cercano, se describe una fuerza invisible que opera en este mundo. A esa fuerza se la llama arconte. El arconte es la fuerza que te mantiene desconectado de tu fuente divina, que llena tu mente de ruido sin parar, que en el momento exacto en que quieres serenarte, introduce en ti una angustia, o una duda, una voz que dice, esto no va a funcionar. No es un enemigo, es un sistema, y ese sistema conoce muy bien el momento en que resulta más eficaz, justo cuando quieres conectar. Ya sabes de qué hablo. Te sientas a rezar. Los pensamientos fluyen sin parar. Piensas en algo que alguien te dijo. Planeas lo que harás mañana. La atención se dispersa. E intentas reunirla, pero cuando la reúnes, vuelve a dispersarse. O al contrario, llega un silencio verdadero, pero dentro de ese silencio desciende un peso. Algo parecido a la culpa,
algo parecido a «no me merezco esto». Y antes de que la oración termine, tu mente ya se ha ido. Jesús lo sabía, lo había experimentado él mismo. Cuando se sentaba de noche en el Getsemaní, en ese umbral en el que intentaba alcanzar la conexión, la mente a veces se dispersaba. Una voz, un peso, una angustia, y reconocía ese peso. No era su voz, era la voz de ese sistema que quería cortar la conexión. Y para desactivar ese sistema usaba algo, un aroma. Los neurólogos saben algo. El olfato recorre en el cerebro un camino distinto al de todos los demás sentidos. Las señales que llegan a través de los ojos, los oídos o la piel pasan primero por el tálamo. Son interpretadas, filtradas, evaluadas. Pero el olfato va directamente al sistema límbico, al centro de la memoria, al centro de las emociones, sin ningún filtro, sin ningún tiempo de espera, como si entrara por la puerta de atrás, y dentro todo estuviera ya preparado. Esto es algo que la ciencia descubrió en el último siglo, algo que Jesús sabía hace 2000 años. Y hay que preguntarlo, ese aroma en casa de tu abuela, ese olor tan particular, ¿por qué te traslada todavía a otro lugar? No hace falta que te detengas, no hace falta que lo planees. El olor llega y ya estás allí. Un olor determinado en el pasillo de un hospital. ¿Por qué te oprime el pecho con solo una respiración? El incienso de la iglesia te lleva a otra dimensión del tiempo antes de que puedas pensar. ¿Por qué? Los investigadores del cerebro lo llaman memoria olfativa y pasan al siguiente tema. Pero tú sabes a dónde te lleva ese olor. Sabes que ese lugar era real. Jesús sabía por qué. Y a sabiendas, de forma deliberada, con sus propias manos, usó esa puerta. Pon tu mano sobre el corazón ahora mismo, solo un instante. ¿Sientes ese ritmo bajo tu palma? Ese ritmo estaba ahí antes de que empezaras este video. Y si ahora mismo hay algo dentro de ti que se pregunta qué es esa planta, esa curiosidad no es una coincidencia. Esa planta es el olíbano, Boswellia, o en hebreo, Lebona. Aparece decenas de veces en el Antiguo Testamento. Se usaba en los rituales del templo, sí, pero mucho antes del templo. Tenía un uso mucho más personal, mucho más directo. En la tradición esenia, en esa comunidad que preparó el terreno donde Jesús creció, el olíbano era parte inseparable de las prácticas de silencio matutinas y vespertinas. No para la oración en sí, sino para antes de la oración. No para callar el ruido de la mente, sino para anticiparse a ese ruido. Encender olíbano funcionaba como una puerta hacia el silencio. Y esa puerta estaba en las manos del individuo, no de la institución. Por eso exactamente fue eliminada. Y quemar incienso en el templo estaba permitido, porque el templo estaba bajo el control de la institución. ¿Quién lo hacía? ¿Cuándo? ¿En qué cantidad? Eso lo decidía la institución. Pero que tú abrieras esa misma puerta en tu propia casa, con tus propias manos, por tu propia cuenta. Eso significaba hacer innecesaria a la institución. Ya no hacía falta el intermediario, no hacía falta el edificio, no hacía falta el sacerdote. Solo tú, ese aroma y esa intención. Piénsalo un momento. ¿De qué se sostiene una institución? De la creencia de que sin ella no puedes. La Iglesia no ocultó este conocimiento. Tomó de las manos del hombre común una práctica que ya existía. La llevó al interior de la institución y la mantuvo allí. De manera que cuando tú querías acercarte a esa puerta, tenías que pasar por la puerta de la institución. Algo así nunca se enseñaría. Hoy los investigadores saben esto sobre el olíbano. El ácido boswélico que se libera en el aire al quemar la resina produce un efecto medible en las regiones del cerebro relacionadas con la ansiedad y el estrés. Algunos estudios neurológicos muestran que este compuesto actúa como regulador del estado de ánimo. El mecanismo exacto aún no se ha terminado de clarificar, pero algo es seguro, algo ocurre,
algo reproducible, medible, pero inexplicable. Los médicos lo registran y dicen, se requiere más investigación, y siguen adelante. Pero tú no aprendiste esto en un laboratorio. Cuando tu abuela o tu madre preparaba ese aroma, cuando entrabas a esa habitación, algo cambiaba dentro de ti, sin pensar. Una respiración y ya estás en otro lugar. La mente se detenía. Por un instante solo existía ese olor, y tú. O hubo un momento determinado en tu vida, en un instante inesperado, ese aroma llegó y el ruido se callaba. No lo explicaste, no necesitabas explicarlo, porque estaba ocurriendo. Jesús lo sabía, y lo usó como herramienta, de forma consciente, deliberada. Da un paso atrás ahora, porque lo que va a hacer real este conocimiento no es un dato, es una escena. Juan, el más joven de los apóstoles de Jesús, una noche no podía dormir. La mente no paraba, los pensamientos no cesaban, un ruido fluía dentro de él sin pausa. Había intentado rezar, no había podido. Había reunido las palabras, pero las palabras no habían ido a ningún lugar. Sentía que había hablado al vacío. Y esa sensación, la sensación de rezar sin llegar a ningún lado, la conocía desde hacía tiempo. Pero esa noche pesaba más que de costumbre. ¿Ese sentimiento te resulta familiar? Jesús aquella noche no dormía. Estaba sentado cerca del fuego. Juan se sentó a su lado en silencio. No dijo nada. Solo se sentó. Y Jesús sintió que se había sentado allí. Pero no preguntó. No explicó nada. Solo tomó un pequeño recipiente. Puso dentro unos trozos de resina. El recipiente se acercó al borde del fuego. El aroma comenzó a extenderse lentamente en cuestión de minutos. Esperaron. No hablaron en absoluto. El ruido dentro de Juan, mientras pasaban los minutos, comenzó a cambiar lentamente. No desapareció del todo, pero se suavizó, como si alguien hubiera bajado el volumen de una voz que llegaba de lejos. Los pensamientos seguían ahí, pero ya no eran tan altos, ya no estaban tan cerca. Se había abierto un poco de espacio entre ellos, y en ese espacio se podía respirar. Y Jesús dijo, la mente es el lugar que más les gusta a los arcontes, la puerta por la que más fácil entra es el ruido. Pero el aroma va antes que el ruido. El aroma pasa por el cuerpo, y el cuerpo está cerrado al ruido. Juan preguntó, ¿por qué el cuerpo es diferente? Jesús miró el fuego. La resina se iba derritiendo lentamente, el aroma se intensificaba. Pasó un instante. Luego dijo, el cuerpo vive en el hoy, la mente vive en todas partes. Si entras desde el cuerpo, entras en el hoy. Y cuando entras en el hoy, el ruido se queda atrás. El ruido solo puede existir en el pasado y en el futuro. En el presente no tiene dónde vivir. Juan llevó esa frase consigo toda su vida y nunca se la transmitió a una multitud, porque estos conocimientos se transmitían a quien podía cargarlos. No todo el mundo podía. Esto era lo que Jesús no le decía a las grandes multitudes, porque lo que se decía a las grandes multitudes pasaba por dentro de la institución, y lo que pasaba por dentro de la institución cambiaba. A veces se le quitaba algo, a veces adquiría un significado completamente diferente. Pero lo que se transmitió aquella noche, junto al fuego, en silencio, quedó sin cambios. Endereza tu columna ahora mismo, solo un poco más. Ese pequeño movimiento, ese único movimiento, le envía a tu cerebro una señal diferente. Atención, preparación. El cuerpo sabe antes que la mente, y Jesús siempre decía a sus discípulos que empezaran por el cuerpo. La mente es el lugar más condicionado. Ve allí al final. Empieza por el cuerpo. El cuerpo es más honesto. Ahora te voy a contar exactamente cómo hacer esta práctica. Esta noche, tu casa ya tiene todo lo que necesitas. Resina de olíbano o aceite esencial de incienso. Ambos se encuentran fácilmente en farmacias, herboristerías o por internet. Si ahora mismo no tienes en casa, no te preocupes.
Hay una alternativa, también te la digo. Primer paso. Coge un recipiente pequeño, cualquier cosa que soporte el calor. Un cuenco de cerámica, una taza vieja, vale perfectamente. Pon dentro unas gotas de aceite de incienso o un trocito de resina. Caliéntalo lentamente sobre una vela pequeña o una vela de té. No hace falta un quemador de incienso especial. Recipiente, calor, planta. Con eso basta. En 5 minutos el aroma empieza a extenderse. Segundo paso. Cuando el aroma empiece a extenderse, siéntate, la espalda recta, los ojos cerrados, y solo huele. Inhala ese aroma profunda y lentamente. Por la mente se dispersará. Eso es normal y esperado. No lo juzgues. Cada vez que ocurra, vuelve simplemente al lugar donde está el aroma. El aroma estará esperándote allí cada vez que regreses. Con 5 minutos basta. El cuerpo va a algún lugar en ese tiempo. Tercer paso. Desde ese silencio interior, una sola frase. No en voz alta. Desde dentro. No hace falta que las palabras sean perfectas. Solo hace falta que haya una intención. Esta conexión es mía y nada puede cortarla. Esta noche. Antes de dormir. 3 pasos. Si ahora mismo no tienes aceite de olíbano ni resina, romero fresco o seco de tu cocina, una hoja de laurel triturada bajo el cuchillo, incluso tomillo fresco. Estas plantas también se usaban en tiempos del Antiguo Testamento en rituales de purificación y preparación. No son perfectas, pero son suficientes para empezar. Porque lo que importa no es la planta, lo que importa es la intención y el cuerpo. La primera noche quizás solo llegue el silencio, quizás no se sienta nada. Eso es normal y esperado. A partir de la segunda o tercera noche, algunas personas notan algo. El sueño llega más fácil. Ese primer segundo al despertar por la mañana, ese instante en que los ojos se abren antes de que comiencen los pensamientos, es un poco más ligero, como si algo hubiera asentado dentro. Pequeño, pero está. Al final de la primera semana ocurre algo diferente. El aroma empieza a funcionar como una puerta. En el momento en que comienzas a calentar el aceite o la resina, la mente pasa automáticamente a ese modo. Ya no necesitas hacer ningún esfuerzo. El cuerpo ha aprendido esta transición, y lo que aprende no lo olvida. Al final del primer mes, algunas personas viven algo completamente distinto. Llega una angustia, pero no se pega. Pasa un pensamiento, pero no lo cargas. Llega una palabra, pero no se queda dentro, como si se hubiera instalado un filtro. El ruido sigue llegando, pero ya no se expande por todas partes. Y quienes primero se dan cuenta de este cambio muchas veces no eres tú, son los que te rodean. ¿Qué te ha pasado?, dicen. Es difícil de explicar, porque no hay nada visible, nada ha cambiado por fuera, algo cambió por dentro. Esto es lo que Jesús le describió a Juan hace 2000 años. El cuerpo vive en el hoy. El cuerpo está cerrado al ruido. Si entras desde el cuerpo, entras en el hoy. Y cuando entras en el hoy, todo lo que pertenece al arconte se queda atrás. Toca tu frente ahora, por un instante, solo con las yemas de los dedos. Y siente, hay un calor bajo la piel. Ese calor está aquí contigo ahora mismo. Este cuerpo puede enseñarte algo esta noche, si la mente lo permite. Después de hacer esta práctica, escucharás una voz dentro de ti. Qué sencillo era esto. ¿Cómo puede cambiar algo un olor o una versión más sutil? Esto era una superstición, quizás mañana, o la que más se escucha. La iglesia no enseñó esto, entonces debe de ser algo inventado. Esa voz no es tuya. Esa voz es la de quienes no quieren que establezcas exactamente esta conexión. Y presta atención, habla justo en el momento en que estás más cerca de hacer esta práctica. Porque si la puerta es real, se le pone una cerradura. A una puerta que no es real, nadie le pone una cerradura.
Si esa voz sale fuerte después de escuchar esta práctica, eso es señal de que la práctica va a funcionar. La resistencia se ejerce sobre lo que avanza, no sobre lo que no sirve. Escucha esa voz, no la juzgues, y haz la práctica de todas formas. Ahora necesito decirte algo. Cuando hablamos de los rituales personales de Jesús, el olíbano no era lo único que usaba. No era el más conocido, ni el más secreto, pero sí el más directo, porque el aroma trabaja con el cuerpo, y el cuerpo es el territorio al que la institución no puede llegar. Pero Jesús hacía una preparación diferente en ciertos periodos del año, especialmente antes de la Pascua. En esa preparación había algo que hoy está en la cocina de todo el mundo, algo que parece completamente ordinario. Pero la forma en que Jesús lo usaba y para qué exactamente lo usaba, eso nunca se transmitió. La Iglesia también guardó este conocimiento. Que entender por qué lo guardó es en realidad mucho más fácil que entender qué era esa sustancia. Porque esa sustancia, usada de esa manera, otorgaba a la casa una protección y una preparación sin intermediarios. Y eso volvía a crear el mismo problema, hacer innecesaria a la institución. La próxima vez iremos allí. Mientras tanto, esta noche empieza, porque esta conexión es tuya. Siempre ha sido tuya. Solo hacía falta una puerta. Si algo de lo dicho aquí resonó contigo, déjalo en la caja de comentarios, aunque sea una sola palabra. ¿Qué sentiste? ¿Dónde te detuviste? ¿Qué momento te sostuvo? No hace falta que escribas, pero si algo se movió dentro de ti, sacarlo afuera lo hace más real. Y si hay alguien en tu vida que siente estas cosas desde adentro, pero nunca ha podido nombrarlas, envíale este video en silencio. A veces el mayor regalo es mostrar una puerta.